Buen día, hoy vamos a hablar del Paso del Rey, pero no desde el punto de vista del desarrollo histórico de la ciudad en sí misma, sino del origen de su denominación. ¿Por qué Paso del Rey lleva ese nombre? Y bueno, vamos a ver que se debe a la existencia antigua de un lugar de poca profundidad en el río, que está cerca de la estación, y que permitía el tránsito, el cruce del río de la Reconquista por el Camino Real o Camino General al oeste, que era un camino que unía Buenos Aires con Chile, con Bolivia y con Perú. Por ese camino ingresaban y egresaban numerosas arrias de mula, carretones, digamos, todos los productos que se traían hasta el puerto de Buenos Aires, toda la plata de Potosí, en fin. Esos vados se forman por el afloramiento en esos sitios de conglomerados de tosca muy duros y que no permiten que el agua al correr en el río los desgaste fácilmente. Por eso había lugares particularmente mucho menos profundos a lo largo del curso de agua y eran utilizados para poder cruzar de un lado al otro del río. El tema es que el vado Paso del Rey en un momento desapareció. Nadie conoce, ni conoció en el siglo XX el vado. Nadie lo conoció. ¿Por qué? Porque ya había desaparecido. El 15 de diciembre de 1938 es la fecha de fundación de la ciudad de Paso del Rey porque es el día en que se habilita la parada ferroviaria. 50 años después, en 1988, las autoridades y el pueblo de Paso del Rey planteó la idea interesante de colocar un monolito donde estuviera el antiguo vado Paso del Rey. Pero claro, la dificultad era que no se sabía exactamente el sitio tampoco. Es decir, no se lo conoció durante el siglo XX y tampoco se sabía dónde estaba. Se sabía aproximadamente, pero no el sitio exacto. De allí que realizamos una investigación en base a que primeramente se hizo unos trabajos de limpieza en aquel año de las barrancas, se ensanchó un poco el cauce y demás, lo cual permitió dejar a la vista los sedimentos de las barrancas, y por el otro lado, la interpretación de una fotografía que se encontraba en el Museo Amancio Alcorta y que data de 1874. Bueno, de eso se trata el video de Beo Moreno de hoy. Bueno, lo que sabíamos del vado, del Paso del Rey, que debía encontrarse en las proximidades del puente ferroviario, ¿no? Lo que incentivó más esta idea fue el hallazgo en el Museo de Archivo Histórico Municipal Amancio Alcorta de una fotografía del puente ferroviario que, como decía, data de 1874. Esta imagen fue capturada por el fotógrafo oficial del Ferrocarril del Oeste, don Antonio Pozo. En el centro de la foto puede distinguirse, por debajo del puente de hierro, el río que se proyecta hacia el horizonte. A la derecha, sobre el puente, hay dos hombres que posan para el fotógrafo. Y para obtener puntos de referencia que ayudaran a comprender la ubicación de dicha imagen, si se considera que el fotógrafo debía dar espaldas al sol, nos valimos de la incidencia de los rayos solares sobre la estructura del puente. Si uno mira bien, el sol da de pleno sobre los laterales de la estructura. Con este razonamiento llegamos a la conclusión de que la imagen fue tomada desde la margen del partido de Merlo, al nordeste del puente ferroviario, cuando en realidad nosotros siempre habíamos pensado que estaba tomada desde Moreno hacia Merlo la foto, ¿no? Bueno, en esta misma puede verse nítidamente en segundo plano, algo alejado por entre los pilares, en la margen del río que queda a la izquierda del observador, un camino que desciende hacia el mismo nivel de las aguas. Observando con lupa binocular de 10 aumentos, se distingue bien la vegetación bordeando este camino, y más allá incluso se ve a una persona de pie en la orilla del río que probablemente estuviera pescando. La comparación de la altura del tapiz vegetal en las proximidades del camino que baja hasta el agua respecto de la vegetación que se encuentra cerca del fotógrafo, así como la comparación de las dimensiones de la persona de pie en la orilla que está un poco más atrás, nos permitió calcular aproximadamente la distancia que los separa, y esto es unos 150 metros entre el puente ferroviario
y el camino que se ve desciende hacia el agua. Esta ubicación daba a entender que el vado se hallaba a la altura de la propiedad de Juan Pernini y Claudio María Joly, quienes para la segunda mitad del siglo XIX la habían adquirido a don Juan Rosalio Casco, que era dueño de una importante estancia de la zona y de las tierras que forman el actual centro de la ciudad de Paso del Rey. Un acontecimiento decisivo que nos permitió observar con detenimiento este tramo del río fue la limpieza del curso de agua que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1988. Al tener, limpias las barrancas, pudimos levantar perfiles estratigráficos sobre ambas márgenes y en la base quedaron al descubierto terrenos antiguos. En esos terrenos antiguos encontramos la mandíbula fósil de un toxodón, que fue un animal prehistórico parecido a un hipopótamo. Dispuestos sobre estos terrenos antiguos quedaron bien definidos esos dos depósitos de los que hablaba antes, en forma de lente, enfrentados a cada lado del río, ¿no? Y además que ocupaban casi toda la altura de la barranca. La composición de estos depósitos es distinta que la de los terrenos originales, obviamente, y a primera vista semejaban a antiguas depresiones rellenas de materiales más modernos, ¿no? La distancia que hay entre estos depósitos es unos 60 metros. En ese momento el cauce se encontraba a 6,35 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto entonces la depresión formada por el río en este punto era de aproximadamente 4 metros. Estos dos lentes de sedimentos enfrentados en ambas márgenes se encontraron desarrollados solamente en este sitio del río, y luego analizando la composición resultaron similares entre sí. Básicamente se componen de una mezcla de limo negruzco a pardo oscuro con presencia de tosquillas rodadas de hasta 2 milímetros de diámetro como máximo, ¿no? En toda la masa de esos sedimentos se hallaron restos de animales que aún viven en esta zona, ¿no? Caballos, vacas, cerdos, y en una mayor proporción se encontraron huesos de oveja, que recordemos era la principal producción, de ganadería que había en aquella época, ¿no? Esta mezcla que se depositó desde el mismo nivel del agua contiene asimismo fragmentos de ladrillos, alambres oxidados, herraduras, trozos de vidrio, etc. Estos elementos corresponden a tiempos obviamente posteriores a la conquista. En la margen de Moreno la masa se encontraba mejor conservada, porque hay miles y miles de raíces de las casuarinas que están próximas y que fueron plantadas por don Juan Pernini en el año 1884. Del lado de Merlo, a diferencia, fue posible advertir que los depósitos sufrieron cambios en mayor grado debido a los efectos de la erosión hídrica, por lo cual ha sido parcialmente arrasado, formando el río allí en ese lugar un recodo. Bueno, este paso o vado dejó de ser utilizado masivamente en la década de 1870. Si bien algunos pobladores ya habían reclamado anteriormente, en 1863, ante el juzgado de paz de Luján, en contra de un vecino lindero que lo cerró con alambrado y forestación, la causa principal que inició su desaparición fue la construcción del puente carretero de la Ruta 7, ¿no? Este puente de madera que fue construido en 1871 y que está ubicado a pocos metros río abajo del puente ferroviario. Bueno, a partir de entonces tuvo que ser cada vez menos frecuente la utilización del vado. En 1901 también hay una petición del propietario del momento, para alambrar 70 metros hasta el río en ese sitio. Con esto se cerraría definitivamente el acceso al antiguo vado que ya se encontraba casi en desuso por aquel entonces. Bueno, como consecuencia del desuso de aquel vado Paso del Rey, la depresión que se había formado a través de siglos del tránsito, ¿no? El desgaste del paso de las vacas, los caballos, los carros, etc.,
fue invadida, esas depresiones fueron invadidas por materiales que iba acarreando el río mismo, ¿no? Materiales que componen los depósitos enfrentados que mencionaba anteriormente. Esto ocurría especialmente durante las bajantes posteriores a las grandes lluvias, y los materiales sueltos, que son materiales que de algún modo sirvieron de soporte al crecimiento de la vegetación, y eso hizo que la vegetación retuviera mejor las partículas que se iban depositando con cada avenida de agua, ¿no? Para la fijación de estos depósitos tuvo gran importancia también el desarrollo radicular de las numerosas casuarinas que habían sido plantadas por Bernini y Joly. Y según hemos podido observar, en algunos puntos las raíces se extienden por el subsuelo hasta alcanzar la margen opuesta. Desde el comienzo de este proceso de sedimentación, cuando el vado dejara de ser utilizado, y hasta el año 1988, que es el festejo del cincuentenario de la fundación de Paso del Rey, el lecho del río descendió por erosión hídrica unos 40 centímetros. Los trabajos de canalización de 1999 lo han profundizado aún más. Sin embargo, la maquinaria encontró gran resistencia en ese punto, debido a los afloramientos de bancos de tosca, por lo cual estos bancos aún pueden observarse en los periodos de seca. Lo abrupto de las márgenes en la actualidad disimula bien la preexistencia de un vado, de esa depresión del vado en este tramo del río. Solo puede pensarse que allí existió un paso practicable con pendiente lo suficientemente suave y escasa profundidad como para facilitar el cruce del río, si se comprende que dicha depresión sufrió un proceso de sedimentación que la colmató. Esto justamente es evidenciado por la presencia de los dos depósitos modernos enfrentados a ambos lados del río. Este trabajo permitió localizar la construcción del monolito en diciembre del año 1988, y también realizamos una publicación muy sintética que denominamos Contribución al conocimiento del Paso del Rey. Se fotocopiaron 50 ejemplares con formato de folleto, los cuales fueron repartidos entre la concurrencia a los festejos del cincuentenario de la actual ciudad, ¿no? Aún creemos haber probado que la imagen fotográfica en que se ve un camino que baja hasta el río, que es la fotografía de Antonio Pozo de 1874, es testimonio único y extraordinario de la antigua existencia del vado denominado Paso del Rey.